Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy día vamos a aprender sobre los resistores. Los resistores o elementos resistivos son aquellos dispositivos electrónicos creados con una propiedad que es la resistencia eléctrica, la cual es la oposición al paso de la corriente. Bien, ¿qué tenemos de interesante en una resistencia? Tenemos tres cosas muy importantes que son el valor, la potencia y la composición, de qué están hechos. Antes de continuar vamos a mencionar que una resistencia tiene como símbolo la letra del alfabeto griego omega. Su unidad es el ohm, o sea, cuando hablemos de valores siempre va a ser, por ejemplo, 100 ohms, 200 ohms, esa es su unidad, el ohm. Y gráficamente en un circuito eléctrico se representa así como un diente de sierra. Bueno, en este caso está feo, pero se representa más o menos así. Ahora bien, como seguíamos diciendo, una resistencia o un resistor tiene en su composición interna, depende de los materiales que esté hecho. Por ejemplo, tenemos esas resistencias, esos resistores que son resistores cerámicos, así se llaman, o bueno, así se le dicen, que están hechos cerámica, esto es cerámica, obviamente, por eso se llaman cerámicos. Tenemos los de carbón, que son estos de acá, resistores de carbón, que son muy interesantes ya que vemos que tienen colores. No es que tengan colores porque sí, o sea, no por de nada, sino porque usan el código de colores de las resistencias, que es mediante colores tienen un valor y así determinamos. En cambio estas no, por ejemplo, estas simplemente dicen 2W470 omega, que es ohms, y K. Ahora, ¿qué significa esto? Este 2W significa 2 vatios o 2 watts, que es lo mismo. La diferencia entre estas resistencias no solamente es la composición, obviamente, porque por ejemplo este es un potenciómetro que tiene más elementos, o sea, no podemos decir que está hecho solamente de una cosa como estas de acá, que es simplemente una resistencia pero regulable. Mediante esta perilla podemos regular, se gira. ¿Cuál es su valor? Acá lo indica, que es 5K. Y acá tenemos otro potenciómetro de 10K, cual también al girar vamos a regular el valor. Más adelante lo veremos más al detalle. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos resistencias, dos resistores de estos dos tipos? Es, aparte de la composición, es el batiaje. ¿Qué es el batiaje? El batiaje es algo muy importante en una resistencia, ya que si lo ignoramos podemos quemar nuestra resistencia. Simplemente es el valor del voltaje multiplicado por la intensidad nos da la potencia. Entonces, cuando una resistencia lo pongamos en un circuito, tenemos que asegurarnos que el valor del voltaje en esa resistencia por la intensidad que pasa por aquella resistencia tiene que ser menor a 2 watts. ¿Por qué? Porque si no la resistencia se nos va a quemar. Y en este caso, estas resistencias que son más o menos chicas son de 1 watt o 1 vatio. Hay resistencias que son más chiquitas y podemos darnos cuenta que son de medio vatio, de un cuarto de vatio, creo que esta de un octavo de vatio. Y ahora vamos a pasar a detallar las resistencias de colores, los valores, cómo se obtienen y cómo podemos leer, básicamente mediante una tabla. Bien, ahora vamos a continuar con el código de colores de las resistencias, que como ya lo expliqué, las resistencias de carbón, que son estas resistencias de acá, como vemos tienen colores, porque obviamente no cabe en la resistencia para poner números y escribir cifras. Así que tenemos los siguientes colores. Tenemos el color negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro y plata. Casi siempre vamos a ver que, por ejemplo, el oro no puede ser ni primera ni segunda cifra. Siempre va a ser tercera o cuarta cifra. Y usualmente en casi todas las resistencias, hasta de todas estas que tengo acá, el oro siempre es la última cifra, así que ya sabemos por dónde comenzar la lectura. Ahora, el negro significa 0. Como primera cifra es 0, segunda cifra, tercera y cuarta. Tenemos 4 bandas pintadas. El negro es 0, 0 por 1. Este es el multiplicador. La primera cifra es
como un número. O sea, las dos primeras cifras son un número. Por ejemplo, si tenemos marrón y rojo va a ser 12. Y la tercera cifra es un multiplicador. Como multiplicador, el valor que nos salga de las dos primeras cifras vamos a multiplicarlo. ¿Por cuánto? Por 1, por 10 al cuadrado, por 10 al cubo, por 10 a la cuarta y así sucesivamente. O tenemos también submúltiplos. Por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 1 y por 10 a la menos 2. Ahora bien, cada color tiene su número que acá podemos ver en la tabla. Esta tabla la pueden sacar de internet. En muchos lugares googlean colores, código de colores de las resistencias y le va a salir esta tabla. Bueno, acá lo pinté porque al hacer la tabla hice una división de más y bueno, ya no quería volver a hacer otra tabla. Así que bueno, le puse los colores. Cabe resaltar que el oro vamos a representarlo con el color mostaza, ya que no tengo un color oro. Ahora bien, para practicar tenemos estas resistencias que he pintado. Como podemos ver, tenemos la resistencia, que es esta de acá. Son los mismos colores: verde, azul, rojo y oro, que lo he dibujado para que sea más grande, ya que acá no se nota muy bien. Como decíamos, entonces, ¿cómo es esto? Va así: color verde, primera cifra. Allá, entonces el verde, ubicamos verde en nuestra tabla, que es 5. Muy bien, entonces vamos a escribir el número 5. ¿Qué más? Azul. Ya, ok, azul. ¿Dónde está el azul? Color azul, acá está. 6. Ah, ya, significa 6. ¿Qué más? El rojo. El rojo, como nuestra tercera cifra, es nuestro multiplicador. Rojo, 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 acá está, por 10 al cuadrado. Entonces, por 10 al cuadrado. Y la última banda, que es el dorado, o es el oro, es como cuarta cifra, es más menos 5%. Ah, ya, entonces, más menos 5%. ¿Qué es esto? Esto es el error o la variación de la resistencia. Entonces, ¿cuánto es 56 por 10 al cuadrado? Es 5600. ¿Qué cosa? Ohms. Como ya dijimos, el símbolo de omega. Y ahora, ¿qué va acá? La tolerancia. La tolerancia no es nada más y nada menos que un rango. Por ejemplo, 5600 menos 5%, entonces sería 5600 por el 95%. Que es lo mismo que hacer por 100 menos el 5%. Que sería 5320. Y ahora, como es más menos 5, ahora la parte de arriba, el tope. 5600 por el 105%. 105%. Y acá tenemos 5880. Entonces, los valores que obtengamos, vamos a tenerlos entre una escala, entre un rango de 5320 y 5880. Ahora, ¿qué más? Vamos a continuar. Tenemos otra resistencia: rojo, negro, rojo y dorado. Entonces, rojo, buscamos nuestro rojo, que es el 2. Entonces ponemos 2. Rojo, negro, el negro es 0, allá, 0. Tercera banda es el multiplicador, rojo de nuevo, rojo por 10 al cuadrado, por 10 al cuadrado. Y la última banda dorado, que es más menos 5%. Entonces, 2, 0, 20 por 10 al cuadrado. Entonces, sería 2000. 2000 ohms. 2000 ohms. Y ahora, su tolerancia es más menos 5%, entonces 2000 por 95%, que sería 1900. Y 2000 por 105%. 2100. Ese sería el rango en los que vamos a encontrar esta resistencia. Porque obviamente podemos tener dos resistencias de este color, no necesariamente nos van a dar el valor exacto. Uno puede estar sobre, otro puede estar debajo del valor. Y por último, una resistencia más: marrón, negro, rojo, dorado. Buscamos en nuestra tabla. Marrón es 1, escribimos el número 1. Negro es 0, tenemos el 0. Y rojo es el 2. Disculpen, como tercera cifra es por 10 al cuadrado, por 10 al cuadrado. Y la tolerancia, que ya sabemos que es más menos 5%. Ahora, como tenemos 1, 0 y 2 ceros más, entonces va a ser 1000 ohmios. Y ahora más de lo mismo, 1000 por 95%, que sería 950. Y el otro va a salir 1050, creo.
1000 por 105%. Disculpen, 105%. 1050, como lo dije. 1050. Entonces vemos que estos valores van a estar en un rango aproximado. Ahora, vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, acá tenemos la primera resistencia. Es esta. Verde, azul, rojo, negro. Vamos a usar nuestro multímetro. Vamos a ponerlo, a ver, como tenemos 5800, vamos a ponerlo en la escala del 20K, que es 20.000. Vamos a agarrar un lado y agarramos el otro lado. Y obtenemos 5500, bueno, sí, 5560, porque esto es 5.56K. Ahora, 5560 vemos que se encuentra entre este rango de valores. No es exacto, pero está entre este rango. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda resistencia. Esta de acá. Rojo, negro, rojo, dorado. Y acá está. Rojo, negro, rojo, dorado. Vamos a ponerla en nuestro multímetro para que nos mida. ¿Qué nos da? Nos da 1960. Vemos que la resistencia es de 2K o 2000 ohmios. Y nos da 1960, que es un valor aceptable porque está entre 1900 y 2100. Ahora por último vamos a ver esta última resistencia. Bueno, este último resistor, que es el resistor marrón, negro, rojo, dorado. Acá lo tenemos, marrón, negro, rojo, dorado. ¿Qué tenemos? Que nos marca 970 ohmios, porque obviamente es 0,97K. Ahora sí podemos bajar de escala. Ya, exacto. 974. Y bueno, este valor también es aceptable ya que tenemos una resistencia de 1K o 1000 ohmios que está entre 950 y 1050. Y este valor 974 está en este rango. Así podemos comprobar cómo se usa el código de colores en las resistencias y la lectura eficiente. Y recordar que siempre el dorado casi siempre va a ser la última cifra. Y bueno, ahora pasaremos a detallar para qué sirven y cómo se usan los potenciómetros. Ahora vamos a pasar a explicar cómo funciona un potenciómetro y más o menos para qué sirve. Bueno, la estructura interna de un potenciómetro, que lo tenemos acá, tiene una perilla con la cual podemos regular. Y acá tiene el valor que dice 5K. La estructura interna es de la siguiente manera. Tenemos dos terminales que son fijos, que son los de los extremos. Y el del medio es el terminal variable, el de la perilla. Vemos que cuando tenemos esto acá, inicia y termina en un mismo punto, así que la resistencia es 0. Y mientras vamos avanzando, la resistencia va aumentando. Y de la misma forma si lo tenemos al otro lado. Si tenemos esta perilla al tope acá, entonces acá sería 0. Y si lo conectamos de estas dos patitas, sería el máximo valor. Ahora vamos a verlo con nuestro multímetro. Vamos a conectar, da igual a cuál lo conectemos, pero claro, una va a ser la inversa de la otra. Si una es 0, la otra es el máximo, y si la otra es el máximo, entonces la otra será 0. Ahora bien, vamos a ponerlo en la escala del 5. Como es 5K, vamos a poner en la escala... Vamos a comenzar con la escala del 200. Tenemos la resistencia, que es... A ver, ¿dónde es 0? Ya, acá tenemos que es... Bueno, no es 0, es 3.94 ohmios. Mientras vamos girando la perilla, vemos que va aumentando. 138, ya, se salió de rango. Ahora vamos a poner el 2000. 394, vamos aumentando. 500, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1700 y se salió de rango. Ahora la escala del 20K. 2090, 2,9K, 3K y hasta llegar a su máximo valor, que es 5.21K. Bueno, ya saben que es 5K, pero nunca es exacto. Y como acá es 5, si cambiamos el terminal variable y lo ponemos acá, ahora será al revés. 0 y para el otro lado también crecerá. Y así hasta llegar a 5K. Entonces, ¿cómo nos sirve el potenciómetro? Bueno, sabemos que como aumenta la resistencia, disminuye. Como aumenta la resistencia, va a disminuir el voltaje en el otro dispositivo.
Por ejemplo, acá tenemos unas LEDs conectadas a esta pila de 9 voltios. He puesto 3 LEDs para evitar que nuestro LED se queme. Obviamente, si pongo un solo LED se va a quemar, así que ponemos 3 LEDs en series, así que la tensión se divide en partes iguales. Más o menos 3 voltios para cada uno. Ahora, tenemos conectado nuestro potenciómetro en serie, gracias a nuestro portobar y nuestros cables. Y ahorita está en cero, por eso alumbra bien. Pero vamos a ver qué pasa si lo movemos. A medida que aumenta la resistencia, vemos que el voltaje disminuye. Y al disminuir el voltaje, disminuye también la intensidad con la que el LED ilumina. Mira, vamos a apagar la luz. Y ahora sí, vamos a ver cómo al aumentar, poquito a poco va aumentando hasta llegar a su máxima intensidad. Bien, esto sería una aplicación del potenciómetro. Por ejemplo, el potenciómetro también vemos presentes en fuentes. Por ejemplo, en una fuente DC, o sea de corriente directa o corriente continua, los potenciómetros usualmente nos sirven para regular el voltaje. Por eso se le llama potenciómetro, porque te regula el voltaje. Al regular el voltaje también va a cambiar la intensidad y el producto es la potencia. Y bien, esto sería todo con respecto al potenciómetro. Y ahora pasaremos a detallar la asociación de las resistencias. Bien, ahora la asociación de resistencias. Sabemos que existen los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Las resistencias se pueden asociar mediante circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos, que son los circuitos en serie y paralelo a la vez. Pero vamos a comenzar con el circuito en serie. Por ejemplo, acá tenemos 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5, las cuales vemos que están en serie, porque vemos que están una a continuación de otra. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es la resistencia total en un circuito en serie, simplemente tendríamos que sumar los valores de R1 más R2 más R3 más R4 más R5 y obtendríamos la RT, que es la resistencia total. Ahora, para verlo a la práctica, tenemos 5 resistencias. Una de 470 ohmios, más una de 47, más una de 10, otra de 10 y una de 100. Entonces, nuestra resistencia total sería 637 ohms. Bueno, vamos a verlo en la práctica, porque los valores son teóricos, no siempre. Estos valores no siempre son iguales. A veces hay unos márgenes de errores que muchas veces son minúsculos, son pequeños valores, pero igual no dejan de ser interesantes. Porque algunas, por ejemplo, en las resistencias de carbón tenemos, en la tabla que ya vimos, tenemos que la resistencia misma viene con su margen de error. Tenemos algunos colores que son el error de las resistencias. No siempre tiene que ser exacto. Tenemos valores teóricos, valores reales. Es por eso que se hace el laboratorio, para comprobar los valores teóricos y los valores reales. Y bien, ya vamos a acabar de conectar. Solamente falta una resistencia más. A ver, vamos a poner esta acá. Esta acá. Si no saben cómo usar esto, que es un protobar, que nos sirve para armar prototipo de proyectos, les voy a dejar el link en la descripción y en la pantalla de cómo usar un protobar. Bien, ya tenemos nuestras resistencias colocadas todas en serie. Todas están en serie, una a continuación de otra. Así que vamos a pasar a medir la resistencia total, ¿no? Simplemente tendremos que colocar nuestro multímetro en el valor de resistencias. Como sabemos que aproximadamente nos va a salir 637 ohms, vamos a ponerlo en la escala del 2000, ya que si lo ponemos en una escala del 200 nos va a marcar fuera de rango. Así que vamos a ver, tenemos que ponerlo en el punto de inicio y en el punto final. A ver, vemos que la resistencia total es 629, y bueno, marcamos 637, porque el error, quizás una de estas resistencias no mide lo que dice. Por ejemplo, vamos a ver. Ahora vamos a sumar los valores reales de las resistencias. Por ejemplo, este de 470 en realidad nos marca 465. 465. Sigamos. ¿Qué más? Ya, la de 47 nos marca 40. A ver, vamos a ser más exactos.
Nos marca 46. Más 46. ¿Qué más? Vamos a proseguir. La de 10 ohmios creo que sí es exacta. 10 ohmios. 10 ohmios exacto. Bueno, esto también creo que también es exacta. Sí, bueno, ya 10.2, un poquito más. Y la de 100. La de 100 es 97, bueno, casi 98. Ya, más 20 por las dos resistencias de 10. Y más 97, que ya, bueno, casi 98. Y ahí tenemos 629. Ahora, punto inicial, punto final. Probamos la resistencia. Ah, ya se salió de escala, disculpen. Y tenemos 629. Nos hemos dado cuenta que exactamente el valor de la resistencia total en este circuito es la suma de cada una de las resistencias, que no necesariamente tiene que ser la que nos indica. Por ejemplo, esta de 470, en realidad creo que era 465. Así que no siempre tenemos que los valores teóricos son iguales a los valores reales. Ahora pasaremos a detallar en un circuito en paralelo. Ya, ahora tenemos los circuitos en paralelo. ¿Qué son los circuitos cuyas resistencias están conectadas, inician y terminan en un mismo punto? Por ejemplo, vemos que todas estas resistencias comienzan en este punto, que si lo llamamos el punto A, vamos a ponerlo, si le llamamos este el punto A y este el punto B, vemos que todas comienzan en el punto A y todas terminan en el punto B. Así que están en paralelo. Ahora bien, tenemos que la resistencia 1 está en paralelo con la resistencia 2, con la 3 y así hasta con la resistencia N. Bien, la resistencia total en un circuito en paralelo es igual a 1 sobre las inversas de las resistencias. Es como calcular una media armónica, creo. Sí, es una media armónica. 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, así hasta Rn. Y cuando tenemos solamente dos resistencias, tenemos que es el producto de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Ahora vamos a hacerlo experimentalmente. Tenemos nuestro protobar, tenemos las mismas 5 resistencias que teníamos hace rato. Todas comienzan en este punto y terminan en este punto. Así que tenemos ya nuestra calculadora con todos los valores. Sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 100 más 1 sobre 47 más 1 sobre 470. Esa es nuestra resistencia total, la cual es igual a 470, bueno, 4700 sobre 1097. Vamos a cambiarlo a decimales, que sería 4,28441203. Pero bueno, el multímetro no nos va a marcar esos números, a la justa creo que nos marcará 4,2. Vamos a ver cuando nos marque nuestro multímetro. Como todas las resistencias inician y terminan en un mismo punto, da igual si yo lo conecto acá, 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 o una acá y otra acá, va a ser igual. También les voy a dejar en la pantalla el link donde enseño cómo usar este mismo multímetro, que es un Prasec Premium PR301. Es un multímetro muy básico, pero bueno, tenemos que nuestra resistencia total es 4,5, disculpen. Nuestro valor teórico era 4,2, bueno, 4,28 y a 4,3. Y nuestro valor real es 4,5. ¿A qué se debe esto? Bueno, acuérdense que la de 470 era 465 y creo que la de 100 era 96 por ahí. Así que ahí puede afectar un poco. Ahora bien, no va a salir exacto. Solamente para que se den cuenta que da igual donde lo ponga. 4.5, si lo pongo acá igual. 4.5. ¿Por qué? Porque es un circuito en paralelo. Obviamente. Y bueno, con estas asociaciones de resistencias terminamos el video. Este video, que es el de resistores. Si les gustó, por favor, pueden darle like, pueden suscribirse. Déjenme sus comentarios abajo para saber qué es lo que les gustó y qué no les gustó el video, ya que así me ayudan a crecer. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por verlo. Si pueden compartirlo con sus amigos, les agradecería un montón. Y bueno, me despido hasta el próximo video.